Amado, el Señor les bendiga rica y abundantemente la paz del Señor sobre su vida, sobre la mía, el gozo del Señor y la manifestación de su presencia sobre su pueblo. Aleluya. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón. Es una palabra hermosa, pero también es una palabra de advertencia al pueblo del Señor. Seguimos con las advertencias, son como avisos, ¿verdad? Que el Señor quiere hablarnos, principalmente a mi vida y como consecuencia a la persona que la escucha. Aleluya. La palabra se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, ese capítulo completo hasta el verso 1 al 20. Vamos a ver cómo el Señor me ayuda a transmitir el mensaje en un video, ¿verdad? Que tengo tan poco tiempo para poder expresar aquello que el Señor puso en mi corazón. Bajo el título Obediencia a sus mandatos. Y la bendición del Señor para con su pueblo Israel. Esta palabra en el contexto histórico se encuentra cuando el pueblo está siendo preparándose para entrar a la tierra prometida. Y claro, esa palabra también tiene que ser aplicativa a la iglesia actual. O sea que vamos a estar como comparando, viendo el mensaje hacia el pueblo de Israel, la iglesia, su pueblo, y la iglesia actual, nosotros, aleluya. Sabiendo que toda palabra que está escrita en la Biblia está enviada para nosotros, la iglesia actual, el pueblo del Señor. Seguimos siendo pueblo del Señor, este cuerpo injertado, ¿verdad? Los gentiles, qué bueno nuestro Señor. Así que ahí vamos a ver, inicialmente haciendo un resumen para quizás no ser tan extensa. Luego voy a estar leyendo la porción, ¿verdad? Donde Moisés, como líder de ese grupo que el Señor lo había utilizado para sacar al pueblo de Egipto bajo el yugo o la esclavitud que se encontraba, y caminando por el desierto, como el Señor se manifestó grandemente al pueblo, y aquella promesa de enviarlos a la tierra que fluye leche y miel. Y sabemos que solamente 2 vidas de las 12 que eran, fueron los que tuvieron la certeza de poder ver aquella promesa que el Señor había hecho, Josué y Caleb, ¿verdad? Así que estamos hablando de esa nueva generación de israelitas, donde Moisés le está haciendo recordar aquellos 40 años que estuvieron en el desierto. Aleluya. Y 40 años en el desierto, porque así mismo el pueblo lo determinó, ¿verdad? Con sus quejas, con sus miedos, con sus preocupaciones, con su falta de confianza en el Señor, ¿verdad? En el proceso. Una generación murió en el desierto y la nueva generación de los israelitas fueron los que pudieron entrar a esa tierra prometida que el Señor le había entregado. Aleluya, ¿verdad? Ellos vieron ahí la fidelidad. Él hace el recuento porque nosotros sabemos que a pesar de que el pueblo se aguantó, no quiso entrar por las razones que fueran, ¿verdad? Las murmuraciones, los desafíos, las dificultades. Por eso que el Señor nos lleva, nosotros como iglesia moderna, quizás tú no estás en un desierto literalmente, pero te encuentras en los desiertos de la vida, con las circunstancias, con las dificultades que podemos tener, ¿verdad? Así que podemos hablar de ese primer punto que vemos ahí, las dificultades, las circunstancias, los problemas, ¿verdad? Y en medio de cada problema y en medio de cada situación podemos ver la fidelidad de Dios. Lo que Dios promete, lo que Dios habla en su palabra, Dios lo cumple. Y podemos ver ahí su presencia mostrando esa fidelidad cuando lleva al pueblo a recordar ese largo viaje que Dios lo guió desde la salida de Egipto, ¿verdad?
hasta quererlo llevar a la tierra de Canaán, que ya iban en pro, vamos a decirlo así. Esa nueva generación era la que iba a entrar, no liderando Moisés, sino Josué, pero sabemos que pueden entrar. Y Dios da unas advertencias ahí maravillosas y hace un recuerdo de todo el poder y la autoridad y la soberanía de Jehová de los ejércitos. Así que viendo diferentes puntos de la fidelidad del Señor para con el pueblo, vemos cómo se manifestó con una columna de fuego y columna de nube. Columna de fuego para iluminar, ¿verdad? Y columna de nube para refrescar, aleluya, dar sombra. Ahí vemos la fidelidad del Señor, esta protección, esa mano protectora del Señor. Le envió maná del cielo para darle alimento. Y todo esto viendo a Cristo manifestado, ¿verdad? Porque la columna de fuego es Cristo, la columna de nube, es Cristo, dando esa sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Ese maná que es pan bajado del cielo, pan caído del cielo, esas hojuelas con sabor dulce, wow, como miel. Es Cristo cayendo, dando a entender de que del cielo sí iba a caer, iba a descender Jesucristo, el Rey de Reyes, el Mesías, el esperado, el prometido para dar la salvación. Había que comerlo, porque son las comparaciones que el Señor hace tan hermoso en su palabra, porque no es que comamos a Cristo físicamente, pero sí el comer es tan importante en el ser humano porque da todos los nutrientes, todos los alimentos necesarios para mantener una vida, aleluya, saludable, y comiendo cosas saludables, ¿verdad? Tienes un cuerpo saludable y como consecuencia tienes vida. Así que le hace estas comparaciones para que nosotros podamos entender mucho mejor, ¿verdad?, de que hay que comer a Cristo. Y yo comparaba a los hermanos de la iglesia y le decía, si la ciencia en lo natural, cuando nosotros vamos a un nutricionista, nos recomienda, ¿verdad?, las 3 comidas básicas que son el desayuno, el almuerzo y la cena, y le recomiendan, ¿verdad?, que no te comas demasiado y te ponen lo que llaman las merienditas en intervalos de los horarios, ¿verdad? Muchos nutricionistas recomiendan esto. Entonces, si lo analizamos, 3 comidas y 3 merienditas, pues el Señor, aún en lo físico, en lo natural, nos está diciendo, pues mira, cómeme como mínimo, aleluya, 6 veces al día. Come la palabra, come el rollo 6 veces al día. Si nosotros pudiéramos, ¿verdad?, hacer esto de un hábito, no que Cristo sea un hábito, pero cuando nosotros queremos lograr unas cosas, tenemos que obligar a la carne, porque la carne es cómoda, nos gusta la comodidad, ¿verdad? Y pudiéramos entonces decir, bueno, pues si me como el desayuno a las 6 de la mañana o dependiendo de la hora que usted desayune, pues entonces me como un verso bíblico, me lo aprendo, un capítulo bíblico, dependiendo del tiempo que usted tenga. Así en la merienda, si es a las 9 o si es a las 10. Usted me puede decir, pero yo estoy trabajando, pero dentro de ese trabajo en mi mente puedo meditar un versículo al mediodía, después la meriendita a las 3. Yo recuerdo que cuando yo era nena decían a las 3 el café con las galletitas o con el pan, aleluya. Y después a las 6, ¿verdad?, la cena. Y así sucesivamente, si pudiéramos hacer esa recomendación o esa exhortación para que podamos comerse el maná diariamente, esa provisión divina que Dios da a su palabra. También podemos ver la fidelidad del Señor cuando dice que sus sandalias no envejecieron ni sus vestiduras, el cuidado que tuvo para con sus pies no se hincharon, aleluya, viendo ahí esa provisión de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que también en este capítulo nos va a advertir de los peligros cuando el mismo Señor los introduce en la tierra que
fluye leche y miel, de la prosperidad, vamos a decirlo así, que de la esclavitud pasan a la prosperidad, porque esa es, Señor, somos libres, nos liberta y nos enriquece y nos llena de Él. Entonces somos prósperos en Él, aleluya. Así que también hace una advertencia en cuanto a eso. Así que veamos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, cómo en las dificultades el Señor da unos mandatos. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Fíjate lo que dice, el cuidado que tienes que tener por poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Pero para qué? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Ves? El recordatorio, la enseñanza, hablándole de que hay que poner por obra lo que el Señor había prometido a vuestros padres, Jehová, Jesucristo nuestro Dios. Así que ahí podemos ver cómo en Deuteronomio 2 después dice, y te acordarás, 8:2. Quiero hacer una parada y hablar del número 8. A mí me encantó este Deuteronomio 8, es que Dios es tan magnífico, es tan hermoso. Porque estas instrucciones no están en el 6, un ejemplo, Deuteronomio 6. Y cuando tú miras eso, tú dices, wow, Señor, qué tremendo tú eres. 8, porque es como la resurrección de aquel pueblo que no pudo entrar, y ahora esta nueva generación se le estaban dando unas instrucciones para hacer esa nueva resurrección, ese nuevo nacimiento a cumplir, o en el cumplimiento de aquello que Dios había prometido. Entonces yo miro y yo digo, wow, Señor, es que hasta en estos detalles tú dices, wow, Señor, es que tú eres tremendo. Entonces le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ese versículo es bien profundo. Lo lleva a ¿qué? A recordar. Mira, es necesario que tú recuerdes el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Entonces yo pensaba, si era la nueva generación, fueron los niños pequeños, que hermano, que a pesar de que había columna de fuego y había columna de nube, vivir en un desierto, nacer en un desierto, estamos hablando de grandes dificultades, pero a la misma vez viendo esa fidelidad de Dios de cuidar y proteger el pueblo. Pero usted sabe que el pueblo era quejoso, ¿verdad? Y murmuraba y estaba cansado, ¿verdad? Y a eso era que el Señor lo llevaba. Mira, nueva generación de israelitas, recuerden por dónde Jehová tu Dios te ha traído. Y te trajo estos 40 años por el desierto. 40 años, wow. Entonces dice, ¿para qué? Wow, para afligirte. Y uno dice, afligirme. ¿Cómo es posible que un Dios de bondad, un Dios de misericordia pueda afligirme? Lo que pasa es que si nosotros vemos a un papá natural, en lo natural, un papá que ama a su hijo, lo disciplina. Antes utilizaban la palabra lo castigaba, ¿verdad? Y la recompensa y castigo. Pero ahora en el lenguaje utilizamos disciplina porque castigo se oye y qué fuerte, ¿verdad? Pero la disciplina es una especie de quitarle un privilegio, ¿verdad? A ese niño, ese papá le quita esos privilegios para hacer una corrección. Y si un papá natural que ama y le pone límites a su hijo y no lo deja por ahí hacer lo que le da la gana, y es un hombre natural con naturaleza carnal pecaminosa, cuanto nuestro Dios que lo creó, que lo sopló aliento de vida, pero no solamente los creó, sino que una vez que se desvió el pueblo, empezó a ser hacedor, nos hizo en él a su imagen, ¿verdad? Así que nosotros somos de Él. Él es el que pasó el trabajo de formarnos desde antes de la fundación del mundo. Y yo digo trabajo porque no pasó trabajo, porque lo hizo con gran amor, dedicación, entrega
ilusión, wow, su obra, su gran creación, grandes árboles, plantas, animales, pero ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y con el humano hizo algo diferente, ¿verdad? Se tomó de su tiempo, formó el barro, sopló, aleluya, ese contacto, ¿verdad? Porque a los otros lo hizo con la palabra sea, pero con nosotros tuvo ese contacto maravilloso y hermoso, ¿verdad? Así que dice, para afligirte, porque Él es dueño tuyo y Él sabe, pero mira, que a veces uno lo ve, esas son las circunstancias que Él permite, porque mira lo que dice después, para probarte, aleluya. Pero en esa prueba, Dios sabe lo que tú y yo damos. Dios sabía lo que daba en el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud, cuando iba a haber la murmuración, lo que iba a pasar con Moisés. A Dios nada lo coge por sorpresa, Dios lo sabe todo, aleluya. El único sabio Dios, ¿verdad? Pero este probarte es para que nosotros mismos nos veamos, nosotros mismos, la iglesia, el pueblo de Israel, pero nosotros ahora podamos saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios sabe si tú los guardas o no. Somos nosotros. Nosotros somos tipo Pedro que decimos, Señor, no, yo voy contigo hasta la muerte, pero lo negamos inmediatamente que vemos la circunstancia difícil. ¿Y por qué Dios permite eso? Porque es necesario que nosotros como iglesia, aquello oculto que hay en mi corazón que yo ni cuenta me doy, que está ahí, pero que Dios lo sabe, aleluya. En medio de la aflicción, hermano, porque la prosperidad todo el mundo está contento y tú das gracias al Señor y te gozas del Señor, pero en la aflicción, cuando se toca tu cuerpo, cuando se toca tu persona, tu dinero, fíjate como yo digo, lo nuestro, porque es a esos mismos que nos lleva el Señor, a que nos desliguemos un poco de el mí, el yo, mis cosas, lo que somos, ¿verdad? Lo que queremos, como decía aquel, mis frutos, mis, y que el Señor le dice, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma, de quién será todo lo que tú tienes, ¿verdad? Y el Señor permite todas estas circunstancias. Cuando nosotros aprendamos, que es importante la enseñanza, de que todo lo que acontece al cristiano, al seguidor de Cristo, tiene propósito. Es lo primero que tú te tienes que fijar en nuestra mente. Nada te acontece a ti ni a mí que no esté bajo la soberanía y la autoridad de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que cuando tú estás pasando por una dificultad y una aflicción, lo primero que tú tienes que hacer es escudriñar tu corazón y ver, mira, pensamientos negativos, pensamientos malos, pensamiento de repudio hacia la persona, de molestia, de incomodidad, de impaciencia, hermano. Tanta cosa que hay en nuestro corazón, raíces de amargura, celos, envidia. Hermano, por cualquier circunstancia, aunque sean circunstancias que aparenten ser buenas, a veces hasta nos da celo. Ejemplo, si Dios está bendiciendo a una persona grandemente, tú dices, ¿y por qué a mí no me bendice? ¿Ve? Envidia, celo. O sea, todo lo que acontece a nuestro alrededor, Dios lo permite para que nosotros podamos ver nuestro corazón. Para probarte si eres capaz de ¿qué? De guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque si hay celos, la Biblia hay una porción que dice quitad de vosotros celos, envidia. Hay que trabajar, hay que entregárselo al Señor, ¿verdad? Si hay impaciencia, dice que el fruto del Espíritu es paciente. Pues vamos a trabajar la paciencia. Yo no puedo, pero que el paciente es Él. Pero cuando ya yo me doy cuenta que hay algo malo en mí, empezamos a orar. Señor, arranca. Como hizo David, crea en mí un corazón limpio, Señor. Crea en mí. Crear es hacerlo.
un corazón limpio, porque esta naturaleza pecaminosa está ahí presente. Y el Señor quiere que santificarnos, consagrarnos, separarnos para Él, para que seamos diferentes, para que podamos ver luz en medio de las tinieblas. Porque ciertamente ya Él dijo que nos sacó y que nos movió del reino de las tinieblas al reino celestial, que la luz habita en nosotros, que Él es la luz, pero Él nos está diciendo, es necesario que esas áreas, lo oculto de tu corazón, sea que limpiado, porque hay una porción que dice, el que esté limpio, límpiese más. Aleluya. Como yo siempre digo, tenemos que llegar a la perfección, porque el perfecto es Él, y Él en nosotros es perfecto. Y Él lima, Él limpia, Él pule, Él saca brillo, aleluya, para que su carácter, que su paciencia, que su amor, que su gozo, que su amabilidad, que es Él mismo encarnado en nosotros, pueda fluir. Pero ¿qué pasa? En la aflicción es que yo me doy cuenta. Cuando te dice, es que esto es tan grande, hermano, soportándose los unos a los otros, amándose los unos a los otros. Hermanos, soportarnos unos a otros en nuestra carne. Si no nos rendimos a Él, no soportamos nada. Por eso es que hay tanta criminalidad, por eso es que hay tanta violencia, por eso es que hay tanta discusión, pleiteos, contiendas, porque no hemos aprendido a sobrellevarnos. Pablo lo enseñaba en la palabra y lo hablaba Pedro, soportándose, sobrellevándose. ¿Y por qué caemos en esto? Porque el principio del mandamiento de Dios es amarlo a Él. Qué bueno es amarlo a Él. Pero en su palabra dice, si me ama, tiene que guardar mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos es amar al prójimo como a ti mismo. Así que el Señor prueba ese corazón. Si eres capaz de guardar o no sus mandamientos. Y después dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Oh, y en medio de la circunstancia, como Dios soberano, que tiene el dominio y control de todas las cosas, y su amor es manifestado. Mira lo que dice. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, oh mi niño bello, estás pasando por esta prueba. Yo te estoy dando el maná que es Cristo. Yo te puedo alimentar físicamente. Te doy casa, carro, comida. Te lo doy todo. Te doy la salud para que puedas trabajar y demás. Pero recuerda que eso no es la prioridad. La prioridad es que tú vives de la palabra de Dios. Sea, cuando Él dijo sea, todo fue hecho. ¿Y qué dijo Jesucristo cuando estaba en el desierto? Cuando el enemigo vino a probarlo, afligido y probado en el desierto, aflicción. Si el mismo Jesucristo pasó por el desierto literal, ¿verdad? Nosotros también. ¿Qué dijo Cristo? Que le dijo, Cristo está. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de comida, sino de toda palabra de Dios. Tu vida, mi vida es la palabra de Dios. Esta Biblia del Génesis al Apocalipsis, que es la palabra de Dios. Las instrucciones para que vivamos, para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que vemos que el Señor lo llevó por esa área. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Recuerda a qué tienda fuiste a comprar ropa? No la había. Tus pies no se hincharon. O nosotros nos caminamos hoy unos kilómetros por ahí y ya estamos que no podemos, que nos duelen los pies y se nos hincha. Hay que preguntarse, hermano, el por qué. Después dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.
castiga. La disciplina, la corrección, por amor, por amor, por amor, por amor. Aleluya. Entonces después le dice, guardarás el 6, verso 6, guardarás. ¿Qué tienes que hacer? Guardar. ¿Qué cosa? Los mandamientos de quién? Del hombre, de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. La dirección. ¿Qué hizo Jehová con la columna de nube y la columna de fuego? Dirigía al pueblo, andar en pos de mí. Jesucristo dijo, si alguno quiere andar en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, andar en pos de él, seguirle a él. Aleluya. Ay, Pedro dijo, seguid mis pisadas. ¿Las pisadas de quién? Del Señor. Andar, andar, andar. Dice, porque Jehová, y témele, tenle reverencia. Hoy se ha perdido eso. En la iglesia se habla, en la iglesia se prende el celular, en la iglesia se chistea mientras el pastor está predicando, el líder invitado está predicando. No hay reverencia, lo que se ve es el hombre, las vestimentas, bueno, ¿qué decirte, hermano? Mire y vea. El Señor dice que hay que andar en sus caminos y temerle como el Dios reverente, dueño y Señor de todas las cosas. El Dios soberano, nuestro Dios. Aleluya. Y en el verso 7, que me encanta porque está en el 7, mira lo que dice. Porque Jehová tu Dios, ¿quién? Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y monte. Y me encanta, mi hermano, dice el 7, versículo 7. 7 significa estar completo en Él. Él es la plenitud. Y mira lo que Dios dice en el 6, verso 6. Si tú guardas los mandamientos que yo te he dado y caminas en ellos y me reverencia, entonces Dios te va a introducir en la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y monte hermoso. La presencia del Señor, la manifestación del Espíritu Santo, las aguas que salen, aleluya, de la altura, de los montes. Él mismo te introduce, Él mismo se revela a tu vida a través del Espíritu Santo para que seas fructífero, para que lleves fruto. Pero no se quedó ahí, hermano. Mira lo que dice el verso 8, resurrección, nuevo comienzo. Mira lo que dice. Una vez que eres bañado de la presencia del Espíritu Santo, dice, tierra de trigo, porque Jehová tu Dios te introduce, ese era el 7, pero luego dice en el mismo 8, en la misma línea, dice que brotan en vegas y monte, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivo, de aceite y de miel. Y te llevó a esa provisión, esa tierra que decía que fluye leche y miel, que está una provisión que es Él mismo. Habla de cebada, habla de vides, habla de higuera, habla de granado, habla de olivo, habla de aceite y habla de miel. Hermano, ¿y quién representa todo eso? Él dijo, yo soy la vid, aleluya. Él dijo, habló de la miel que es más dulce que la miel, aleluya. Habla del aceite que es tipo del Espíritu Santo, aleluya. Habla del trigo para hacer el pan, aleluya. Así que vemos a Cristo, te introduce en estas aguas para que haya ese fruto, aleluya. ¿Qué fruto? El fruto es el mismo. El verso 9 dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Aleluya. Ni te faltará nada en ella. En Cristo no hay escasez. En Cristo no te falta nada. Después dice, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Provisión completa. Todo está, ¿dónde? A la mano de esta nueva generación que iba a entrar
de Israel. Pero nosotros, por medio de la sangre de Cristo, en Él lo tenemos todo. Luego le dice en el 10, y comerás, aleluya, y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Sabemos que Josué es quien los introduce, ¿verdad? Pero es Moisés enseñándole al pueblo, que le dice, bendecirá a Jehová tu Dios por la tierra, mira lo que dice, que te habrá dado. Así que ahí entra la alabanza al Señor, la adoración al Señor, porque Él es fiel desde el principio, desde que los libertó, desde que llamó a Moisés, desde que llevó al pueblo, aleluya, mi Dios y mi Señor. Pero como segundo punto, el Señor hace una advertencia de que no olvides al Dios que te ha dado la provisión, al Dios que te ha dado al Hijo, al Dios que te ha cuidado, al Dios que está contigo. Hay una advertencia y le dice, no te olvides de tu Dios, en Deuteronomio 11 al 17. Pero también antes de esa advertencia de no olvidar a Dios, estamos viendo en Deuteronomio del 7 al 10, que lo acabo de leer, que es la provisión de Dios. Vemos que en las dificultades, cómo se manifestó, cómo le enseñó Moisés. Vemos entonces cómo le habla de depender de la provisión que es el mismo Dios, en nuestro caso, la iglesia actual, nuestro amado Jesucristo. Cómo Dios hizo una provisión milagrosa, de manera milagrosa para Israel, porque eso eran todos milagros, hermano. Pero en nosotros, en la actualidad, nuestro Dios nos hace el regalo de su gracia, porque vivimos en la dispensación de su gracia y de su poder, con llamamiento santo, viendo la mano del Señor. Pero ahora voy a entrar a la advertencia, porque Dios es bueno, bendice a su pueblo, lo cuida, lo protege. Pero ay, también, que eso lo vamos a ver ahora en el verso 11. Mira lo que le dice. Cuídate, pueblo, Israel, pueblo, iglesia actual, cuídate, de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos como rey, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Como yo te liberé, como yo te saqué de Egipto, como tú eres mío, porque yo te he dado la salvación, te he dado la provisión, te he dado la salud, te he cuidado, te he dado trabajo, te he puesto en este lugar. No eres tú, soy yo el que ha abierto la puerta. La iglesia moderna actual, el Señor le dice, he abierto las puertas, te he puesto. Mío es todo, aleluya. Ahora yo te digo que cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Ojo, mucho trabajo, mucho que hacer, es la bendición. Mira la abundancia, mira que te sacie, que te edifiques cosas, que aumenten tus vacas y tus ovejas, en este caso pues tu ingreso, ¿ves? La plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tienes, lo redondea diciendo, todo lo que tienes aumente. Mira qué podrá pasar, cuídate de eso, y se enorgullezca tu corazón. Oh, la soberbia, todo esto es mío, mis frutos, mis graneros, los voy a ampliar, los haré más grandes. Y el Señor te diga, necio, hoy mismo vienen a buscar tu vida, y de quién será lo que tiene. Que te enorgullezca tu corazón, hermano, y pierdas la salvación. ¿Por qué digo eso? Porque el que es soberbio, la altivez es de Satanás.
Por eso cayó. La caída. La caída. Y mira cómo le dice, es una advertencia, es una amonestación. Y se enorgullezca, haya orgullo en tu corazón y te olvides de quién, del que te sacó, del que te liberó, del que derramó la sangre por ti, por mí. Te sacó de casa de servidumbre, te hizo libre para adorarle, libre para amarle, te lo ha dado todo, te dio la sangre del Hijo amado. El camino está abierto, estrecho para que caminemos por él. La puerta estrecha para que entremos en él. Y dentro de la abundancia y dentro de lo que él te ha dado, cuidado, advertencia. Porque dice ahí, verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Las circunstancias grandes, espantosa. Ahí habla del desierto literal, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de las rocas del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Mira lo hermoso que es, diciéndole al pueblo de Israel, mira, caminaste por ese desierto, mira cómo lo describe, grande y espantoso. En la iglesia moderna, la iglesia actual, hablándote, iglesia actual, que te da circunstancias que son espantosas, que son grandes, que son incomprensibles. Pero ahí hablaba de las serpientes ardientes y de los escorpiones, de las vías que te muerden, que te tratan de destruir, aleluya, y tú a veces no entiendes, donde no había agua y él te dio agua, donde él fluye y se abren las puertas y todo se resuelve. Acá le dice que lo alimentó con el maná, pero acá nos alimenta con su palabra, aleluya. Pero para todo eso, todas esas circunstancias, todos esos problemas, todas esas dificultades, dice la palabra para decirte que para la postre hacerte bien, para la postre hacerte bien. Quiere decir que todo obra para bien a los que aman al Señor conforme a su llamado. Cuando nosotros entendemos que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos ver que las circunstancias a nuestro alrededor van a obrar bien para nuestro favor, van a ser a nuestro favor. Podemos descansar en el Señor, pero que no nos olvidemos de Jehová, que es el que trabaja con nosotros. No nos gusta, el desierto no le gusta a nadie, las pruebas no le gustan a nadie. Pero el Señor nos deja en este libro, Deuteronomio 8, a la iglesia, el Israel, pero nosotros, su pueblo, es la misma enseñanza, amado. Que no permitamos que ese orgullo, que esa soberbia, que no digamos que todo es mío, aleluya, que tengamos ese cuidado porque estemos en comodidad o porque tengamos abundancia material y nos olvidamos que Dios es el que provee, que Dios es el que te puso, que Dios es el que te da, que Dios es el que está contigo. Pero sobre todas las cosas, hermano, la paz, la paciencia, el amor, el gozo. Es el mismo en nosotros, aleluya. Que no lo perdamos a Él. La provisión que es Él. Su presencia que es Él por las cosas naturales. Advertencia, no te olvides de tu Dios. No te olvides de tu Dios, aleluya. No nos olvidemos de nuestro Dios. Y dice el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Hermano, nos echamos a perder muchas veces cuando pensamos que todo es nuestro. Hablamos de mi casa, mi carro, mi comida, yo, hermano, y todo proviene de la mano del Señor. Lo vimos cuando el Señor liberó al pueblo, a los israelitas, de la mano de servidumbre de los egipcios. Se lo dio todo. Ellos salieron con todo. Los llevó a tierra que fluye leche y miel. Hubo una generación que no quiso entrar. Hermano,
Y usted como iglesia, ¿es de la iglesia que se muere en el desierto y no quiere entrar? ¿O es de la iglesia que le dice, Señor, heme aquí, limpia mi corazón, pruébame y ve lo oculto que es en mi corazón, sácalo, transfórmame a tu imagen, límpiame? Yo quiero ser como tú, aleluya, porque tú vives en mí. Y como tú vives en mí, yo quiero que tú salgas de mí. Yo quiero, Señor, yo te anhelo, yo te deseo. Yo quiero irme contigo, yo no quiero perderme. Nada deseo, solo te deseo a ti, porque contigo lo tengo todo. Tú en mí, yo en ti. Decía Jesucristo, el Padre en mí, y yo en Él, uno somos. Esa unidad, ese cuerpo, es la cabeza. Aleluya. Quiera el Señor, aleluya. Que el orgullo y la vanidad, las cosas materiales, cambien de prioridad. Darle primado al Señor. Que Él sea en mi vida, que Él sea en tu vida, que le busquemos, que le amemos. Hermanos, cada vez que usted vea que sale lo negativo, lo que no es, el mal pensamiento, la mala palabra, la amargura, el celo, la envidia, la ira, aplíquese la palabra que es el jabón de lavadores para que te limpies con su palabra y pueda amar al prójimo como a ti mismo, pueda amar a Dios sobre todas las cosas, soportándonos, sobrellevándonos, perdonándonos, amándonos. Hermano, Cristo viene por su pueblo. Permitamos, hermano, ore por mí. Yo anhelo su presencia, anhelo su amor, anhelo que se forme en mí, que Él crezca y que yo mengüe, como decía Juan Bautista, que Él crezca y yo mengüe, porque cuando yo mengüe, Él es en mí. Aleluya. Y es lo que te dice en la palabra. Entonces ahora podemos ver la obediencia y la confianza como el único camino, hermano. Hay que obedecer la palabra del Señor. Hay que confiar en el Señor. Fue provisión. Sacó maná. Cristo mismo lo envió. Cristo vino, murió, aleluya, ascendió, abrió el camino. Él es la vida, Él es el todo, aleluya. Si ya Él lo hizo, caminemos en Él, confiemos en Él. Porque los israelitas podían ver que las aflicciones y las pruebas revelaban esa obediencia o la desobediencia a sus mandamientos. Obedece o desobedece, obedece o desobedece. Nosotros el llamado es a vivir bajo sus mandatos, a estar bajo su protección, a obedecerle, como yo digo, como le digo a los nenes, obedecer es hacerle caso a lo que el Señor dice, no ser contumaz, no permitir que en nuestro corazón el Señor nos habla y diga, eso no es para mí. Eso no es así. No, la palabra, ¿qué dice el Señor? Hagámosle caso. Vamos a hacerle caso. Vamos a caminar en Él. Aleluya. Mira lo que dice el 18:8, Deuteronomio 8:18. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. ¿Quién? Él. ¿Quién? Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Oh, somos ricos en Cristo, enriquecidos. Dice, mas si llegares, nuevamente la advertencia, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Señor es claro y advierte, si te olvidas de mí,
y te vas tras otros dioses. El pueblo de Israel, el único Dios es Jehová, Jehová de los ejércitos, la nación que declara a Jehová. Otras naciones tienen miles de dioses, miles. Pero están los dioses en los israelitas, que son nuestros mismos dioses. Porque nosotros los cristianos, evangélicos, pentecostales decimos, yo no tengo Dios, pues yo no tengo una imagen en la cual me postro y la adoro. Yo no tengo a Buda. Los dioses por ahí paganos. Yo no los tengo, yo estoy bien. Pero nosotros tenemos otros dioses. Los dioses, el dinero, el trabajo. Hermano, usted sabe el tiempo que tú le dedicas, la familia, la distracción, los viajes, los paseos. ¿Qué más te puedo decir? Los celulares, los entretenimientos, el televisor. ¿Cuántas horas tú pasas frente al Dios televisor? Como yo le decía siempre a los hermanos, mire los televisores. Un día el Señor me miró y yo lo vi. Usted sabe que todas las pantallas de los televisores son negras, color negro. ¿Qué tú miras ahí? ¿Tiniebla? ¿Oscuridad? Es increíble, claro, cuando lo enciende pues se manifiestan los colores. Pero básicamente ahora los hacen bien negros. Antes eran más gris, para la época de cuando yo era niña. Se veía la pantalla grisácea. Pero usted sabe que el gris es una mezcla de blanco y negro. Hermano, vea que sus ojos se han abierto. Nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿qué ven? ¿Qué leen? Hermano, tenemos que despertar. Esos son los dioses que están inclinados. Mire un niño, usted ha visto un niño de 2 años, yo te voy a decir menos de 2 años, 6 meses, con el celular. Mire, ¿está cómo? Inclinado. No puede esta tablet. Aquí estamos. Mire la cabeza. ¿Está cómo? Inclinada. ¿Ve? Dioses. Se convierte en un ¿qué? Un Dios. No tengo tiempo para nada más que estar en las redes. En las redes, inclinado. El esposo, la esposa, el hijo, la hija, el trabajo. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos zarandee como zarandeó a Pedro. Y nos abra nuestros ojos y abra nuestro entendimiento. Porque el Señor dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. Hermanos, necesitamos pasar más tiempo con el Señor. Más tiempo con el Señor. Más tiempo con el Señor. Porque si nos olvidamos, vuelvo y leo 19, verso 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová. Hermano, olvidarte de Jehová, ¿tú crees que 10 minutos que yo paso con Él y el día tiene 24 horas, tú puedes decir no me he olvidado de Jehová? ¿O dices me he olvidado de Jehová? Piensa. Dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres detrás de tus dioses, de dioses ajenos, y les sirves, y a ellos te inclinas, ya te presenté el celular, estás inclinado. Yo lo afirmo hoy, ¿quién? Jehová, contra vosotros, que desierto vas a morir, pereceréis. La idolatría, cuidado con la idolatría, el dinero, el trabajo, el tiempo, pasatiempo, todo lo que tú entiendas que puedes, pregúntale al Señor. Yo estoy meditando y diciendo, Señor, muéstrame. Que me ayude el Señor, hermano. Siempre le pido que ore por mí. Yo necesito al Señor, porque esta palabra es para mí. Primero la recibo yo y luego te la comparto como espada de doble filo que penetra hasta separar. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Separar el espíritu de la carne. Seres celestiales, seres carnales. Luego dice el 20, como las naciones que Jehová destruirá de vosotros, así pereceréis.
por cuanto no, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Quién está hablando? La voz de Jehová vuestro Dios. Yo leo la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Dice, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Hay otro pueblo que sí se inclina a imágenes, a ídolos, a reyes, estatuas de madera hechas por hombre, que tienen ojos y no ven, que tienen oído y no oyen, que tienen boca y no hablan. Esos, más los dioses que te acabo de mencionar, como el trabajo, Dios habla para que despertemos y salgamos de la idolatría. De la idolatría, llámese estatua o llámese como dinero, trabajo, tiempo, pasatiempo, esposo, esposa, hijo, hija, nieto, nieta, bisnieto, bisnieta, carro. Hermano, cuando usted falta un culto del Señor por lavar el carro, cambiaste las prioridades, ¿verdad? Vas a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Quién es tu Dios? El carro. Cuando tú faltas por un servicio familiar y no le das primero al Señor, ¿quién se constituyó tu Dios? Claro, hermano, no puedo ser tan... Hay sus excepciones, ¿verdad? Pero Dios conoce el corazón. Cuando se convierte en una rutina de cambiar al Señor por otras cosas, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque dice la palabra que ha de perecer, y dice la palabra que no atendiste la voz de Jehová, vuestro Dios. Pero si nosotros atendemos la voz del Señor, si guardamos sus mandamientos, usted lo vio, la primera generación de Israel no entró, pero el segundo grupo, la nueva generación, entró a la tierra prometida que fluye leche y miel. Sabemos que por ahí adelante el pueblo siempre se desvió. Dios siempre lo llama, siempre lo busca. Le dice, no endurezcáis vuestros corazones. Porque a veces el corazón se endurece y Dios permite un espíritu de error. Lo permite, la palabra lo dice, hermano. Por eso vemos tantas desviaciones dentro de la iglesia, por eso vemos tantos grupos religiosos, por eso vemos tantas barbaridades dentro de la misma casa del Señor. Si para aquella época Pablo advertía a Timoteo que tuviera cuidado, ¿cómo está ahora la iglesia del Señor? Aquí el Señor lo que nos pide es que guardemos sus mandatos, sus estatutos y sus decretos. Que permitamos que el Señor fluya a través de nosotros. Que nos entreguemos y que Él sea nuestro único Dios. Porque con Él lo tenemos todo. Tú lo viste ahí, provisión. ¿Qué le faltó al pueblo de Israel? ¿Tenían hambre? Comidita. ¿Tenían frío? Columna de fuego. ¿Tenían calor? Columna de nube. Los piececitos no se le hincharon. Las necesidades básicas te las cubrió. Estuvo contigo, te guardó, los protegió, lo mismo contigo. Hermano, cuando tú estás agarrado del Señor, yo te pregunto, ¿te ha fallado tu Dios? Tu Dios, mi Dios, Jehová de los ejércitos. Dios grande, Dios fuerte, el único, Dios fiel y verdadero. Límpianos, Señor, cada día nuestro corazón. Ven y establécete en nosotros, Señor. Arranca, desarraiga lo que haya que arrancar, mi Dios, porque te necesitamos. Y el Señor hoy en esta mañana te dice, o cuando veas el video, entrégate al Señor, conviértete al Señor, convertíos al Señor, arrepentíos y convertíos. Y tú me vas a decir, hermana Zenaida, yo llevo 30 años sirviendo al Señor. Sí, aleluya, sí. Pero todas esas áreas que están ahí ocultas, que tú mismo a veces ni conoces, el Señor te está diciendo, arrepiéntete, entrégamela, son mías.
como martillo que quebranta la piedra, aleluya, como jabón de lavadores que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, que nos justifica, aleluya, para que nuestros ojos le puedan ver a Él. Qué hermoso nuestro Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia, hermano. Así que el Señor nos llama precisamente a que cuando tú estás en ese lugar que te parece espantoso, en esa prueba tan grande, donde las serpientes, donde los escorpiones te quieren picar, hablamos de las mismas personas, el sistema mundial, lo que sea, las enfermedades, la contaminación mundana, el ruido, wow. Volvamos nuestro rostro al Señor, humillémonos delante de Él, postrémonos delante de Él y Él se encargará de nosotros. Amén. Obedezcamos su mandamiento. Entremos cada día para que nos revele más, para que nos limpie más, para que vivamos en paz, hermano, que nada, que tú sientas que tu corazón no necesita nada, solamente nos necesita a Él. A Él, como el siervo brama por las corrientes de agua. Aleluya, que nosotros podamos decirle, Señor, te necesito, lléname de ti. No necesito más que a ti, Señor. Claro, el Señor nos bendice. Yo no te estoy hablando de que te va a quitar la bendición. Y lo que yo te estoy diciendo es que con Él tú lo tienes todo. Cuando entonces tienes la bendición que te introduce a la tierra, que fluye leche y miel, lo disfrutas, te gozas, añora, le das gracias al Señor por ese momento, por ese proceso, por todo, da gracias. Quizás no lo dice, Señor, gracias, pero tienes un corazón agradecido, que ves la mano del Señor, cuando te da un simple estacionamiento, cuando te abre una puerta, cuando te da trabajo, cuando te sientas con la familia a comer, tranquilo, con paz, sin contienda, sin pleito, aleluya, disfrutando aquello que el Señor nos ha dado, porque Él es dador, porque se dio a sí mismo. Con Él lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada. Hermano, me voy porque no sigo hablando. Aleluya. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. La gracia del Señor sea sobre tu vida, sobre la mía. Oremos los unos por los otros para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos dirija, para que el Espíritu Santo sople sobre nuestras vidas, sople sobre mi vida, sople sobre su vida. Aleluya. Porque el tiempo se acorta, aleluya. Cristo está más cerca cada día. Cristo viene por su pueblo, ya sea que usted muera, ya sea que sea levantados en el arrebatamiento. Erguíos y levantaos porque vuestra redención está cerca. Amén. La paz del Señor. Le amo. Cuídese mucho, que la paz del Señor esté sobre su vida y sobre la mía. Besos y abrazos.